Hola, hola, y bueno, estamos en comunicación con el señor Miguel Ángel Faura, que no es nada más ni nada menos que uno de los productores detrás de Knights of the Zodiac Saint Seiya The Beginning. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación y bueno, contanos un poco también dónde estás y por qué estás donde estás. Hola, ¿qué tal? Es un placer. Pues estoy en Los Ángeles, California. Ayer fue la premiere de la película en el cine de la Academia y nada, estoy aquí para atender a la premiere y para hacer un poco el seguimiento del estreno de la película aquí en territorio americano. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esa premiere? ¿Cómo estuvieron los... Vi que estuvieron todos los actores, o sea, estuvo Sí, todo el mundo. muy bien, ¿no? Un evento muy bonito. Los actores creo que están muy entregados con la película. Al final han hecho una pequeña familia entre ellos. Y bien, nada, expectantes de comenzar a ver ahora pues, reviews y taquilla y ver cómo el público americano, que al final es el gran desconocedor de esta franquicia, a ver cómo reacciona Ujú. a esa Sí, historia. me imagino que hay mucho peso también sobre ustedes, pero quiero preguntarte más que nada, veo que sos generación 78, sos español, con lo cual creo que viviste justo el auge de la serie de Caballeros del Zodíaco allá en España. ¿Y cómo fue convertirse, o sea, pasar de ser un niño fan, digamos, a de repente tener la oportunidad de producir la película? Sí, yo soy de esa generación española que recibió el anime y el manga en general cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños pequeños, en torno a eso, finales de los 80, principios de los 90, llegó a la televisión, en el caso de Barcelona llegó a la televisión regional, muchas series dobladas, muy fácil de, ¿sabes? De acceder y yo era un fan que yo tenía las figuras, soy de esa generación Ujú. totalmente. Con lo cual, en el momento que, por una serie de casualidades, entré a formar parte del equipo que desarrollaba la historia, pues había todavía un mayor peso específico, más ilusión, pero también mayor presión. Es decir, hacía como 8 años, pues llegó a mi conocimiento que Toei está considerando hacer producción live action de sus historias, de su catálogo, digamos, de su biblioteca de historias. Obviamente no estaban muy contentos, satisfechos con Dragon Ball Evolution, que fue no un encargo, sino fue una película licenciada para Fox y produjo Fox, ¿no? Entonces, por una serie de casualidades, entré en el equipo de producción, conocí a los productores y bueno, creo que apreciaron no solo mi trayectoria, sino mi conocimiento de la franquicia como fan Ujú. y el hecho de ser europeo. Yo creo que, como quería hacer una película para el mundo, Mm. también para el mundo anglosajón, pero para el mundo sobre todo, que en el equipo de productores hubiese gente de todo el mundo era interesante, para dar ese input de cómo se había percibido la historia en Ujú. cada territorio, ¿no? Y cómo hacerla lo más mundial posible, lo más global posible. Entiendo que la película se empezó a desarrollar inclusive cuando se empezó a desarrollar la serie CGI de Netflix en aquel momento. ¿Cómo se encaró el proyecto? ¿Desde un primer momento se supo que iba a haber muchísimos cambios o se intentó mantener lo más posible el original? ¿Cómo fue ese camino y desde cuánto hace que están trabajando en esto? Sí, arrancamos el proceso en 2015, si no recuerdo mal, o sea, hace 8 años. Y el proceso de desarrollo de una historia como esta, para llevarla a la pantalla grande, para llevarla a una película de, no sé, máximo 2 horas, es un proceso difícil porque enseguida te das cuenta que tu recuerdo nostálgico o tu recuerdo como elevado, ¿no? de los cómics y de la serie de animación, cuando te vas a trabajar, hincas los codos y a amasar la historia y a buscar y a destilar la historia, pues hay cosas que no funcionan, o hay cosas que no caben, o hay cosas que no se pueden contar de bien con este dinero o con este tiempo, ¿no? Con los Mm. tiempos. Entonces, pues fue difícil, fue un proceso largo, es decir, el desarrollo de guión duró hasta antes del COVID, Mm. en el que, bueno, era un proceso creo que se dedicó mucho cariño, mucho tiempo, mucho dinero a intentar tener el mejor guión posible.
y en el que se fue renunciando o se fueron descartando cosas a medida que avanzábamos y a medida que nos dábamos cuenta de qué podíamos hacer y qué no, cuánto dinero podíamos tener. Sí que es verdad que se desarrolló en paralelo la serie para Netflix y nosotros mutuamente leíamos los guiones, mutuamente. Y, de hecho, el personaje de Gurat nació en nuestro writer's room. O sea, nosotros creamos ese personaje y luego se usó en la animación. Y nada, fue un proceso de ver cómo hacemos un Iron Man, cómo hacemos una primera película del universo y ver qué cabe ahí. Que el público que no está familiarizado con esta franquicia, diese un primer pasito en este universo, lo entendiese y poder estar abiertos a siguientes capítulos en los que se pudiese volar más y entrar más en la fantasía y en el universo de Caballero del Zodíaco. Y más personajes y las 12 casas, etc. Mencionás lo de Gurad, que es interesante porque es un personaje que fue bastante odiado en la serie CGI, pero que en esta película a la gente le gustó. Y mucha gente incluso dijo que le pareció lo mejor de la película, el desarrollo del personaje, lo interesante que era, y qué loco que un personaje concebido nuevo, que no pertenecía a la franquicia, haya ganado tanto respeto. ¿Por qué se lo creó a Gurad? ¿Cuál fue la intención detrás de crear una villana nueva en lugar de utilizar tal vez alguna figura opuesta de las que figuran ya en el material original? Yo creo que es el gran hallazgo. Yo estoy particularmente contento de la fase de desarrollo de haber dado con ese personaje. Porque necesitamos un antagonista. Para una película de largometraje necesitamos un antagonista claro, con motivaciones fáciles de entender rápidamente y en un universo palpable, en un universo terrenal. Lo más fácil hubiese sido apostar por Fénix, por Iki, como pasa en la serie de animación, pero había que dar mucho background, había que explicar mucho su pasado, había que entrar en terrenos que ya entramos más tarde en otro momento, sobre el pasado de Almanquido. Entonces creo que como era una película de Seiya, de su camino del héroe, como él pasa de ser un chaval callejero, por decir algo, a creerse que es un caballero y que ha de defender a Atena, era más fácil dar con otro tipo, no más fácil, más adecuado dar con otro tipo de antagonista. Entonces, después de mucho trabajo, nos ocurrió el personaje de Gurat, que en un primer momento nació como socio de Al-Mankido, pero en un giro de acontecimientos, en un momento dado, le dimos el twist de no, ¿y por qué no es su pareja o su expareja? Y había un juego de espejos interesante. Un juego de espejos que incluso se hizo más grande una vez entró Famke Janssen. Claro. Porque de alguna manera hay ese espejo como espejo entre Dark Phoenix y Athena, ¿no? Eso es hay algo ahí como de metalenguaje que al final ha sido todavía más espejo, ¿no? Más sus colaboraciones, sus trabajos con Sean Bean también, como sí. Es un juego de espejos muy interesante, pero bueno, eso son cosas que luego en fase de guión todavía no las sabes, que luego mágicamente suceden y son muy bonitas, ¿no? Entonces sí, fue un hallazgo, creo que era necesario encontrarse ese antagonista más terrenal para arrancar la película. Luego, como pasa la película, en el tercer acto el verdadero antagonista está siendo Phoenix, por razones un poquito misteriosas que ya conoceremos más adelante. Entonces sí, contento que se haya recibido bien el personaje. Creo que es una mejor, me atrevo a decir humildemente y que espero que Toei no se enfade conmigo, que es una mejor versión que la versión de animación. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Algo que mencionaste y que me destapa una pregunta muy, muy grande, muy global, ¿no? Que es esto de no contar el pasado del Fénix. Entiendo que tiene que ver también con no revelar ciertas cosas para no sobrecargar la película, tal vez, sobrecargar a la audiencia que no conoce de qué sería el santuario, o tal vez quitar cosas que estaban en el material original, como esto de que todos los huérfanos sean hijos de Mitsumasa Kido y que él los haya enviado a entrenar, etc. Y eso te lo linkeo con por qué se optó contar una nueva historia para Seiya en lugar de mostrarlo de pequeño yendo a entrenar a Grecia, al santuario. Digo, ¿vino todo de la mano? ¿Eliminar el santuario de la ecuación para esta primera película? A lo largo de los años,
hicimos muchas pruebas, muchas versiones. Puedo reconocer que había una versión más, por decir algo, Oliver Twist, en la que Seiya pasaba todo su entrenamiento en santuario, etc. Existió una versión así. Pero después de mucho trabajo, de muchas versiones, ¿sabes? De pensarlo mucho, de testearlo mucho, creíamos que había que simplificar un poco también esa historia. Sobre todo el objetivo era hacer una historia que, siendo leal en esencia, yo he hecho muchas adaptaciones, creo, a lo largo de mi carrera, y creo que siempre la mejor opción para adaptar a la pantalla es... ¿Estás ahí? Sí, No sí. sé. Ya me pensaba que se había cortado. La mejor es ser fiel a la esencia, no ser literal. Siendo literal, creo que a veces caes en errores o en complicaciones que no son buenas para pasarlo a imagen real. Entonces, era ser fiel a la esencia, pero que también cualquier persona que no supiese nada del mundo de Caballero del Zodíaco pudiese entrar a un cine, ver la película y entenderlo. Entonces, necesitamos hacer una primera película un poquito más terrenal, en la que el mismo Seiya, como el espectador, estuviese al principio fuera de su universo y entrase en ese universo mágico o fantástico a lo largo de la película y creyese en él a lo largo de la película, ¿no? Entonces, creímos que ese era el mejor approach, aún manteniendo un gran parte de la esencia, pues su búsqueda de su hermana, obviamente su persistencia y sus ganas de luchar permanentes. Y también creo que en torno a Alma Kido y también todo ese background de los hijos están introducidos ahí de una manera más sutil, como Sí. de personajes que fueron usados para mantener con vida a Sí, sí. Gurat. Hay niños maltratados. Eso está. Exactamente. Entonces, era un poco por ahí. Entonces, insisto, todo es un trabajo pensado en ser eficiente, en contar pocas cosas, pero contarlas bien y ser leal a la esencia, al espíritu de la franquicia. Luego, una vez se ha establecido el universo y ya todo el mundo entiende el universo, podemos hacer explotar el universo y contar 1000 matices, 1000 guiños, 1000 personajes, pero era muy importante poner una primera piedra filosofal, digamos, para que la gente entendiese los mínimos. El cosmo, Atena, los dioses, el rol de los caballeros. Menos personajes, mejor trabajados y confiar que poder tener más desarrollo en futuras películas. Me imagino que una de las principales decisiones más difíciles fue, en el comienzo del desarrollo de la historia, dejar afuera a los otros 3 caballeros de bronce, ¿no? Porque hablabas de la esencia de Saint Seiya, que entre muchas otras cosas también es el valor de la amistad. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Y cómo fue la decisión de, bueno, no, concentrémonos en Seiya y en Siena y dejemos a los otros bronces para unas futuras entregas? Yo creo que todas las decisiones fueron tan traumáticas como le pueden parecer a un fan. Es decir, en el proceso de desarrollar y buscar la manera más eficiente y mejor de contar la historia, había que tomar muchas decisiones que no nos gustaban, pero ni había tiempo en un largometraje ni dinero para, a veces, para contar esos otros personajes bien. Y de alguna manera por eso nos concentramos también un poco en esta relación Seiya-Siena. Y sí que la amistad, creo, como hay un valor ahí en esa película que está ahí como sobrevolando, que se desarrollará más. Sí, De la hecho, a gente veces, le da un tinte romántico, pero en realidad es una amistad lo que se sí, desarrolla. correcto. O sea, parece que sí, pero no, es un coqueteo, pero es una amistad, es una amistad. Es como, ¿no? un poco la semilla de la amistad que luego tendrá con el resto de Caballeros de Bronce. También, eso, como fan, hay aspectos como narrativos de la serie original que hoy, vistos desde hoy, no serían aceptados. Hay baches, desvíos narrativos, el torneo galáctico. Hoy en día sería muy difícil arrancar una serie, ya sea Netflix o de esa manera, con esos tiempos, con ese desarrollo de personajes y que se sostuviese. Visto ahora, obviamente tiene su encanto, nos gusta, nos identificamos, es genial a nivel gráfico, visual, todos los caballeros, pero no se sostenía en una película de 90 minutos que sobre todo tenía que dar acceso a un universo nuevo
y explicar muchas cosas o resolver muchas dudas mínimas para que la historia se sostuviese, ¿no? Entonces fue doloroso, pero creo que acertado. Sí, creo que eso nunca, por lo menos no es de los cuestionamientos más comunes, ¿no? De por qué dejaron afuera a los demás. Es como una cosa de, bueno, si me van a contar bien a Seiya, está bien. Sí, tal vez se cuestiona más o se pregunta por qué la figura de Gurad y por qué no meter personajes antagónicos como por ejemplo Jaina, ¿no? Que es la maestra de Cassius. ¿Por qué dejar solamente a Cassius? ¿Por qué no meter tal vez otro caballero de plata? Digo, ¿eso tuvo que ver estrictamente con el presupuesto o también con la narrativa? Siempre, o sea, todas las decisiones se tomaron siempre con la narrativa como elemento esencial. A veces, de Ujú. hecho, yo he de reconocer que hay momentos que se introdujeron elementos que creíamos que podían estar fuera de presupuesto, pero que a nivel de historia creíamos que eran importantes. Ujú. O sea, hubo muchas versiones, hubo un desarrollo muy largo. Hubo un momento en que Fénix estaba fuera de la película. Wow. Realmente estaba fuera de la película. Pero hubo un momento en que decidimos contra una decisión de presupuesto, Ujú. pero a favor de la historia, volver a reintroducirlo. También eso, siempre es un equilibrio entre buscar la mejor historia, que creo que se hizo un buen trabajo, es un trabajo muy dedicado y muy concienzudo, no fue a la ligera este desarrollo. Hubo muchas versiones de guión, hubo muchos guionistas involucrados, pasamos tiempo, lo confrontamos con Kurumada, Kurumada estaba ahí también opinando, creo que se le dedicó mucho cariño y mucho tiempo. Luego también, en el tema presupuesto, nuestro financiar una película así, sin el mercado americano o sin el mercado anglosajón, Mm. es difícil. Es decir, esta franquicia no ha tenido éxito previo en los países de habla inglesa, con lo cual la cantidad de dinero que puedes levantar desde una producción independiente, una producción de Toei, con participación de Sony, pero de Toei, es limitada. Entonces, no puedes hacer una super película de 100 millones de dólares. Y eso tuvo que ver también con limitar la decisión creativa, digamos, como que si viene un estudio super tanque de Estados Unidos, van a querer meterse en cuestiones creativas y la idea era que eso no sucediera. Correcto, correcto. También por el camino, por el COVID, perdimos a China como socio financiero, Mm. que era un socio importante. Entonces, pero no se quería traicionar la esencia. Por ejemplo, creo que una gran decisión y un gran acierto ha sido tener a Makenyu como protagonista, un Ujú. protagonista oriental, Claro. un protagonista japonés. Creo que era esencial mantener esa internacionalidad del casting, del reparto, elementos de muchos lugares, porque creo que esto también está en la esencia de la franquicia. Si hubiese entrado De a un todo, estudio... porque todo el equipo, digo, desde la Sí, sí, sí. dirección, como producción, hay de todo. Como te digo, desde el inicio un poco se querían sumar muchas voces para todo, que todas las visiones de Seiya, de Senseiya, del mundo, se tuviesen en Ujú. cuenta. Ujú. Entonces creo que eso se intentó. Y si hubiese estado un estudio, a saber qué hubiese sucedido. A lo mejor para intentar garantizar resultados en ciertos territorios o en Estados Unidos, quizás hubiesen solicitado razonablemente otras decisiones artísticas, como un protagonista anglosajón Ujú. o otros cambios, ¿no? Entonces, bueno. O hacer directamente las 12 casas. Claro, Que- exactamente, y que de golpe un público estuviese muy confundido. Entonces, también hay una decisión narrativa y también de financiación y de proteger la independencia de la película y de poder intentar ser fieles y que no que las decisiones no se desmadrasen, ¿no? Que no hubiese demasiadas voces disonantes. Ujú. Mencionaste que Kurumada estuvo involucrado en decisiones de guión, que él participó. Él también dijo, perdón, Tomek Baginski dijo que se consultó mucho con él también el tema del diseño de las armaduras, que es uno de los puntos más polémicos, si no el más polémico, porque ya desde los trailers la gente puso el grito en el cielo con que esa no es la armadura de Pegaso y fue arduo el proceso de diseño, se llegó en algún momento a pensar en, bueno, vamos con full CGI y hagamos las armaduras parecidas al anime. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a la versión actual de las armaduras? Pues mira, el desarrollo de las armaduras fue en paralelo al guión. Es un elemento tan importante de la historia y de la franquicia y de este universo que es en paralelo. Y hubo grandes estudios de diseño y grandes concept parties implicados. Cualquiera que se quede al final de la película a ver los créditos podrá ver que grandes empresas están ahí implicadas, como Weta.
Weta en Australia, que es la empresa de la que participa Peter Jackson, ¿sabes? Y que ha desarrollado El Señor de los Anillos. Entonces, hubo grandes empresas y hubo 1000 diseños y 1000 acercamientos. Yo he de decir, yo desarrollé la película y la financié, luego por un compromiso, por un conflicto de fechas, no pude atender o participar en la preproducción y en el rodaje. Luego sí, de nuevo la postproducción. Con lo cual, he de decir que siempre hay decisiones luego ya, cuando se llega al momento más de la puesta en escena más física, que no tengo todas las respuestas sobre qué decisiones se tomaron. Lo que sí que puedo decir, porque hay cosas más físicas, más prácticas, de qué un actor que puede llevar con comodidad o no, cuánta acción puede hacer un actor o no con estas sombreras tan grandes, ¿sabes? Hay elementos que ya entran en la parte de la pura física, ¿no? Lo que podemos decir es que sí, que o sea, Kurumada participó en el diseño, opinó, y sí que de alguna manera él apostaba o nos empujaba o nos sugería a ir a un estilo lo más clásico posible. Lo más clásico posible. De ahí un poco la inspiración que tiene la versión de la armadura que está en pantalla ahora mismo. Es decir, una versión como mucho más clásica, mucho más una armadura casi de guerrero medieval. Digamos, ¿no? Sí, él obviamente, él nos daba titulares como de id hacia allí o creo que y evidentemente luego el equipo creativo intentaba pues aterrizarlo Claro. y dibujarlo, ¿no? Entonces, esa indicación estaba. Luego ya de ahí a la armadura que está en pantalla, pues hay muchos elementos a tener en cuenta. Obviamente hay partes de la armadura que en momentos dados son digitales para facilitar la acción. Pero se buscaba eso, ¿no? La intención creo que era que las armaduras fueran físicas, digamos, que fueran de efecto práctico. Sí. Es práctico que los actores lo pudiesen llevar el mayor tiempo posible en la acción. Makenyu hace grandísima parte de la acción él mismo. Es decir, yo creo que es que, no puedo decir el porcentaje, pero vamos muy cerca del 90 y largo por ciento de la acción. Sí. Ahí está Makenyu. Entonces, eso también era un valor, ¿no? El equilibrio entre la fidelidad de la armadura y luego que la acción física también estuviese a un nivel muy alto, ¿no? Sí, ahí, que eso creo que fue lo más ponderado, ¿no? También de la película, el tema de las escenas de acción, que tienen un equipo detrás maravilloso y se ve en la película que es magistral el trabajo que han hecho. Espero que sí. Andy Cheng es un genio, es el coreógrafo de acción y el stand supervisor y quien creó las coreografías junto con Tomek y creo que las peleas, tanto las puramente físicas como las que están más apoyadas por efectos visuales, creo que están a un gran nivel y creo que de alguna manera trasladan la esencia de las peleas originales. Sangre al margen, ¿no? Sangre al margen o Pero la esencia de Saint Seiya es la sangre, dice mucha gente. No, tranquilo, ya en las ovas de Hades no había tanta sangre. Exactamente. Muy, muy, muy apuntado. Y aparte, también, como primera película para acceder a un público lo más masivo posible o para abrirla lo más posible, pues también a nivel de calificación, pues también hacerla muy brutal a nivel de sangre, no era lo mejor. No era lo ¿Estuvo esa opción en algún momento de hacer una película R? Son decisiones que mi experiencia de producción no se toman tan al principio, se van tomando a medida por el camino. A medida que el guión ya está más listo, ya comienza a hablar de cosas más detalles, más de las peleas y tal. Y esa opción estuvo, pero también había un punto de, bueno, ¿a qué público nos vamos a limitar? Y luego también una visión, creo que también pues, certera por parte de los productores y de Tomek, de que creo que se puede hacer una película contundente a nivel de peleas sin que el grafismo de la sangre fuese necesario. Creo que hay grandes, por decirlo en español, hostias en la película, ¿no? Grandes escenas muy contundentes a nivel de acción sin que la sangre sea un elemento. Creo una secuencia muy alabada es la pelea de Marta Cascos con los caballeros negros. Sí. Y esa pelea es puramente física. Él ni siquiera tiene poderes. Y es una pelea muy, muy, ¿no? Muy sentida, ¿no? Muy John Wick. Totalmente.
Hablando de lo que tiene que ver con respetar cosas del original, uno de los puntos más dolorosos para todos los fans de la franquicia original que nos viene pasando con la serie de Netflix, incluso con los spin-offs como Soul of Gold, como Omega, es la música. ¿Se llegó a considerar en algún momento, no te digo utilizar la misma banda del anime original o hacer reinterpretaciones, o desde el primer momento fue, no, venimos trabajando con Yoshihiro Ike y queremos que él sea el compositor? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, justo este tema es un tema que realmente ha llevado Toei muy íntimamente y no te puedo dar mucha explicación. Mm. Solo quizá puedo decir que se coqueteó con diversos compositores, Ujú. pero justo igual que decía que abrir la película a trabajar con un estudio americano, un estudio internacional, podía llevar la película a terrenos que quizás no eran fieles, Ujú. trabajar con un compositor no japonés o que no fuese Ike, por Mm. momentos también dio ese miedo de, uy, eso se está yendo demasiado. Mm. Entonces, creo que Ike mantenía un poco la fidelidad al estilo Mm. global y hacer guiños bueno, pues a Pegasus Fantasy suena en un momento dado clave, hacer esos guiños estaba ahí y era más coherente. Eh, Veremos si en futuras secuelas se explota todavía más esos guiños o esas reinterpretaciones de temas originales. El tema de las secuelas. Hubo un tema que ahora se viralizó en los últimos días en redes, porque creo que fue justamente Tomek Baginski que en una entrevista dejó entrever que este famoso presupuesto de 60 millones de dólares no era el presupuesto final de la primera película, sino que era un presupuesto más teniendo en cuenta continuaciones. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué hay de verdad en cuanto a lo que la película tiene que recuperar? ¿Hay posibilidades de que se haga una secuela aún si no recupera el dinero? ¿Se puede saber algo de todo eso? Vamos a ver cómo respondo a esto Sin meterte en problemas. sin meter en problemas. Por un lado, es una práctica común en el cine que a veces se dicen cifras o se oficializan cifras de presupuesto que creo que no corresponden a la realidad. Y habitualmente son cifras mayores que lo que costó la película en realidad. Ujú. Entonces, sí, yo reafirmo el apunte que dijo Tomek de que esta película no ha costado 60 millones de dólares, esta primera película exclusivamente. Ujú. A partir de ahí, de la cantidad, de respecto a lo que costó, hasta los 60 millones, esa diferencia, dónde ha ido, o si forma parte del desarrollo siguientes, ahí no puedo desvelar mucho. Ujú. Yo puedo decir que eso, que es el presupuesto es inferior a 60 millones. Y en cuanto a las secuelas, obviamente juegan un papel importante que la primera película sea, no digo un negocio, porque digo, esta película se ha producido desde un sitio muy honesto de de hacer una película de live action para el mundo, a veces renunciando a más dinero por hacer una película fiel, con lo cual Ujú. hacer una secuela no solo es una decisión puramente de retorno económico de la taquilla, pero Ujú. obviamente esperemos y confiemos que tenga un sentido. Es decir, ahora mismo hay muchos análisis, creo que muy prematuros en redes. He leído mucha gente diciendo fracaso. Bueno, la película creo que lleva en torno ahora mismo a 5 millones de dólares en Latinoamérica, Ujú. que no es genial, pero tampoco es poco. Ujú. Sí que es verdad que en Japón no ha rendido muchísimo. Tampoco las últimos OVAs o otras películas estaban como siendo éxitos masivos de Sensei en Japón. Estamos en un momento en que Super Mario y Guardias de la Galaxia están muy fuertes. El calendario fue difícil. Sí, veremos qué sucede, pero no, las secuelas no están al 100% conectadas a que la película recupere hasta último peso o euro en taquilla. De hecho, está pendiente ver si finalmente confiemos que sí se puede estrenar en China. Mm. Si se puede estrenar en China, eso será una muy buena noticia, porque es un mercado muy grande y que Mm. también puede dar un rendimiento importante y donde la franquicia creo que es muy conocida. Entonces, Súper, sí. confiemos, pero seamos optimistas. Soy Ujú. más optimista que pesimista respecto a una secuela. Por supuesto. Sí, y
entiendo por todo lo que decís que más allá de la devolución del público, etcétera, que, o eso asumo, capaz me decís que no, en el foro interno, en Toei, gustó la película, gustó el trabajo que se hizo integralmente. Sí, sí, yo creo que ahí, y eso, yo creo que si fuese por Toei, por Kurumada, por Toei, hay una voluntad de seguir, hay una voluntad de seguir. Es como, yo lo hablaba ayer en el estreno con uno de los jefes productores de Toei, o el gran responsable de esta película, que es Yoshi Ikesawa, que es la persona que ha empujado la película en Toei. El levantamiento de pesas duro era ahora. Era el esfuerzo más difícil de financiación, de historia, de romper con moldes, romper con prejuicios, romper con una dificultad, era hacer esta película. Era la película más difícil, la primera película. Entonces yo creo que hay una sensación de lo más difícil se hizo, todo lo que venga va a ser mejor, más grande, va a ser... Entonces, ese orgullo, esa voluntad está ahí, está ahí. Veremos si finalmente es posible, pero está ahí, esas ganas están ahí. Bien. Bueno, Miguel Ángel, realmente muy agradecido por esta comunicación. Seguro me olvido de preguntarte algo y seguro en los comentarios la gente va a decir, ¿cómo no le preguntaste qué tal cosa? Pero bueno, en algún momento si no te molestaré para hacerte alguna pregunta puntual. Si de golpe salen muchas preguntas más, podemos hacer un follow-up en otro momento y acabo de responder lo que la gente pregunte. Todo lo que pueda, obviamente. Todo lo que pueda. Bien. Y nada, espero que la gente, que los fans sigan apoyando la película en la medida de lo posible, en todos los territorios. Luego vendrá Europa, veremos qué sucede en Europa. Queda mucho camino todavía en cuanto a explotación de la película, con lo cual, eso, no caigamos en análisis apresurados de taquilla, de éxitos, de fracasos. Veremos qué sucede. Bien, bueno, muchas gracias y a ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo video en el canal y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.